Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Seguimos con lo que es el I Chess Master que se está jugando entre los mejores jugadores del mundo, incluido el campeón mundial Magnus Carlsen. Y en esta oportunidad vengo a traerles una partida del que a mi parecer es uno de los mejores jugadores de este año. Y hablamos del gran maestro ruso Danil Dubov. Realmente un jugador muy creativo que de hecho para mi juicio nos dio la partida del año. Y en esta ocasión derrota de manera impecable al campeón de España, gran maestro David el Niño Antón. En una partida realmente emocionante donde Dubov, fiel a su estilo súper creativo y dinámico, entrega una pieza de manera espectacular para terminar sacando una gran ventaja al campeón de España. Pero veamos lo que sucedió en la cuarta ronda de este torneo preliminar. Con piezas blancas, Dubov inicia la partida con D4. El niño Antón responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5 y G3. Fíjense que Dubov escoge una apertura catalana bastante popular en la élite. D por C4, alfil G2, C6, enroque y B5. Por supuesto, el niño Antón escoge la línea donde las negras quieren quedarse con el peón, pero a cambio las blancas van a tener una muy buena posición con ese caballo que van a llevar a la casilla de 5. Además de que las negras van a tener algunos problemas para poder sacar el caballo de B8 y la torre de A8. Caballo E5 de Dubov, alfil B7 y caballo C3. Fíjense cómo con esta jugada ya las blancas están planteando la jugada caballo por B5, aprovechando que el alfil de B7 está indefenso. A6 del niño Antón, B3, C por B3 y A por B3. Definitivamente las negras se han quedado con un peón de ventaja, pero como les digo, las blancas tienen suficiente compensación por la mejor colocación de sus piezas. Alfil E7 del español, alfil B2 del ruso, enroque, caballo E4, caballo por E4, alfil por E4 y A5. Por supuesto, Antón le sirven estos cambios, ya que si puede llegar al final con el peón de ventaja sería bastante provechoso para las negras. Dama C2, las blancas amenazan simplemente alfil por H7, H6 y torre FC1. Por supuesto, en este momento muchos dirían que las blancas pueden capturar en C6 ya que 3 piezas atacan y 2 defienden. Pero realmente la jugada caballo por C6 es un grave error, ya que las negras simplemente continúan con caballo por C6 y luego de alfil por C6, entonces torre C8 y el pobre alfil de C6 se encuentra clavado, ya que la dama se encuentra en la casilla C2 y las blancas simplemente perderían una pieza. Así que realmente capturar ese peón en este momento no es nada beneficioso para las blancas. Recuerden también eso de que es más fuerte la amenaza que la ejecución. Por eso las blancas juegan torre Fc1, alfil F6 del español, caballo G4, alfil G5, F4 y F5. Fíjense que hemos llegado a lo que diría yo la posición crítica de la partida. Las negras parece que van a seguir simplificando la posición, ya que con la última jugada realizan lo que llamamos o lo que conocemos como una horquilla, o vulgarmente también conocidos como unos calzoncillos. Y es que el peón de F ataca tanto el alfil de 4 como el caballo de G4. Mientras que las blancas, por supuesto, también están amenazando el alfil de G5 con el peón de F4. Es en este momento cuando Dubov saca a relucir ese grandioso juego creativo que lo caracteriza últimamente y juega D5, una jugada bastante impresionante diría yo, ya que la idea básicamente es abrir líneas. Fíjense que ese alfil de B2 se va a volver muy fuerte si las negras lo permiten. En este momento, si las blancas realizan la que parece obvia, F por G5, las negras simplemente jugarían dama por G5, ni siquiera capturarían la pieza inmediatamente, ya que
las blancas no pueden hacer nada para evitar la pérdida o que le recuperen las negras la pieza. Y luego de caballo por h6 jaque y dama por h6, las blancas, aunque podrían jugar alfil f3, simplemente se quedarían con un peón de menos, tal vez compensado esto por la pareja de alfiles, aunque la posición parece ser perfectamente defendible por las negras. Por eso Dubov en este momento hace la grandiosa jugada de 5 y el niño Antón juega f por e4. Ahora viene otra gran jugada de parte de Dubov y es que juega d por e6 sacrificando una pieza en esta posición. Por supuesto, si las blancas juegan en este momento la que parece nuevamente obvia, f por g5 recuperando la pieza, las negras quizás no tendrían problemas luego de dama por g5. Se amenaza el caballo de g4 y si dama por e4 defendiendo, entonces e por d5 y realmente las negras parecen estar bastante bien y no tener ningún problema. Además tienen que tener cuidado por ese caballo de g4 que sigue amenazado por la dama. En vez de meterse en esta línea, Dubov escoge la súper interesante d por e6, como les digo, entregando una pieza inmediatamente. El niño Antón en esta posición no realiza la jugada más correcta y es que juega alfil f6, jugada que no es aprovechada tampoco correctamente por Dubov. Hay que decir que la mejor para las negras en este momento era alfil e7, retirando su alfil, y si dama por e4, entonces dama e8. Aunque considero yo que después de f5 las blancas ya parecen estar muy bien. Ese alfil de b2 es simplemente grandioso y la casilla e5 está lista para ser ocupada, por ejemplo, por el caballo de g4. Pero luego de la jugada alfil f6, el gran maestro ruso tenía la posibilidad de jugar alfil por f6 y luego de g por f6, entonces dama por e4 y las amenazas blancas parecen ser muy fuertes. La dama amenaza entrar a la casilla g6, el caballo amenaza comerse el peón de h6 y si por ejemplo dama e8 intentando evitar la entrada de la dama, entonces vendría la jugada e7 y la jugada caballo por h6 jaque parece ahora tener muchísimo más fuerza ya que la torre debe ir a f7. En lugar de esto, luego de la jugada alfil f6, Dubov hace la que parece más obvia y es caballo por f6 jaque para tratar de mantener este poderoso alfil en la diagonal. G por f6, dama por e4, de igual manera pues las blancas continúan amenazando dama g6 jaque, entrando muy peligroso por esa casilla. Dama e7, para que si dama jaque me tapo con dama, y f5. Fíjense que en esta posición, sí, las blancas tienen una pieza de más, pero a cambio, por los momentos, de un peón. Y además, ese peón que tienen de más se encuentra en la sexta fila, quitándole muchas casillas a las negras. Por ejemplo, le quitan la posibilidad de desarrollar su caballo por la casilla E7. D7, perdón. Por eso el niño Antón decide comenzar a devolver algo de material y juega caballo a6, torre por a5 de Dubov, h5 del niño Antón, dama f3, dama h7 defendiendo en h5, torre d1, torre a d8 y en este momento Dubov deja escapar una gran oportunidad para seguir incrementando su ventaja y es que juega torre a 1. Esta jugada no es la más exacta. Debió haber jugado torre por d8 y luego de torre por d8 alfil por f6, ganando otro peón más y además ahora son dos los que están libres, el de e y el de f. Y para nada es de temer la jugada torre de 1 jaque, ya que después de rey f2, fíjense que las blancas no tienen ningún problema y las negras no amenazan absolutamente nada. Una jugada como c5 que parece peligrosa porque se amenaza a la dama blanca sería contestada con dama f4 y ahora la entrada de la dama g5 y esos peones libres debe ser decisivo para las blancas. En lugar de eso, Dubov no cambia las torres sino que juega torre a 1 defendiendo, dama h6 del niño Antón, rey f2 de Dubov y torre d5 del español, tratando digamos que de bloquear la posición al mismo tiempo
Si las blancas capturan, crear un peón pasado e intentar algún contrajuego. Torre por D5 de Dubov, C por D5 de las negras y torre A5 del ruso. Fíjense que el gran maestro ruso sigue buscando seguir ganar material a cambio o en compensación por la pieza de menos. Ya en estos momentos tiene dos peones por la pieza y busca el peón de B5 para que sean 3. D4 del niño Antón. Esta jugada tal vez sea el error decisivo ya del español. En este momento tal vez tenían algunas chances con la jugada caballo C5. Fíjense que el caballo se dirige a la casilla de 4 desde donde podría buscar algunas opciones. Y de hecho el caballo en esta casilla es indesalojable. Así que esta parecía una muy buena opción de defensa para las negras. En lugar de eso, luego de la jugada de 4, las negras devuelven la pieza tal vez con la intención de crear algún contrajuego con la jugada dama de 3 y de 3, pero veremos que allí realmente no existe mayor amenaza. Dama por B7, por supuesto el ruso recupera la pieza inmediatamente. Dama de 3 jaque, rey F1 y D3, lo que les comentaba. Tal vez esta era la idea del gran maestro español. Pero luego de la jugada dama F3 de Dubov, la dama viene al rescate y defiende absolutamente todo, tras lo cual ahora las negras sí están definitivamente perdidas. Si por ejemplo la jugada D2, realmente esto no sirve de nada ya que simplemente las blancas juegan dama por E3, y si D1 igual dama, rey F2, y las blancas simplemente tienen 3 peones de ventaja. Las negras no hicieron nada con entregar su dama en este momento, simplemente perdieron un peón más. Por eso en este momento el niño Antón juega dama de 2, buscando amenazar la torre y el alfil, torre por A6, dama por B2 y dama por D3. Ahora en esta posición simplemente las negras tienen 3 peones de ventaja y por supuesto están completamente perdidas. Torre C8, E7, torre 8 y torre E6. De aquí en adelante simplemente Dubov nos enseñará la técnica correcta que se utiliza para rematar en estas posiciones. Rey F7, dama F3, se amenaza dama por H5, dama C1 jaque, rey G2, dama H6 defendiendo, pero lamentablemente la dama de Antón se queda en una casilla donde simplemente está destinada a defender un peón. Dama de 5, mientras tanto el ruso busca cualquier tema del jaque a la descubierta, rey G7 y dama por B5, simplemente una masacre. Son 4 peones de ventaja ahora los que tiene el ruso. Rey F7, dama C4 y torre por E7. Ya realmente Antón no ve cómo seguir y hace esta jugada que llevará al mate en pocos movimientos. Torre 4 jaque, rey E8, dama G8 jaque, rey E7, torre de 4 jaque y el gran maestro y campeón de España, David el Niño Antón, decide abandonar en este momento ya que simplemente se encuentra mate en algunas jugadas. Y además de eso, tiene 3 peones de menos, lo que es simplemente demasiada ventaja para el blanco. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida donde Dubov vuelve a demostrar por qué es uno de los jugadores más creativos del momento? Realmente un espectáculo ver sus partidas. Si les gustó el video, les invito a que le den un like, un buen like para que me apoyen. También que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez. Y por supuesto que se suscriban. Recuerden que es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Además, en esta oportunidad quiero comentarles que aparte de subir los videos al canal, también ofrezco mis servicios como profesor y entrenador de ajedrez. Para los que no me conocen, mi nombre es José Omar Rincón Sequeda, soy experto nacional de ajedrez venezolano y actualmente me estoy dedicando a la enseñanza de ajedrez a través de la plataforma Meet y otras plataformas online. Así que por aquí en la descripción les estaré dejando mi correo para todos aquellos que quieran contactarme
y aprender o mejorar en este maravilloso mundo del juego ciencia. Por acá finalmente les estoy dejando otro video para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.